Se lo anticipábamos, ya está junto a nosotros en nuestros estudios el director regional del CERNAC, Fernando Sepúlveda, para hablar de un tema importantísimo y muy contingente, que tiene que ver con el megacorte que sufrimos ayer todos los chilenos, o gran parte de los chilenos, desde Arica a los lagos, y ahora viene el derecho del consumidor. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿Cómo director. está, don Eduardo? Mm, Muy bien, la verdad que un poco preocupado, ¿cierto?, por la situación que afecta al país. claro, Ayer un corte masivo, como usted decía, que afectó de las regiones de Arica hasta la región de los lagos, claro. viéndose Que sigue afectado, afectando, quedando, todavía no y que termina sigue esto. afectando, Claro, correcto, y que dejó sin electricidad por lo menos lo que nosotros llevamos contabilizado cerca de 8 millones de hogares. claro. Ahora, no solamente existieron interrupciones al suministro eléctrico, también se han registrado y se registran aún en Antofagasta, ¿no es cierto?, interrupciones del suministro de agua potable. Han existido afectaciones también a los servicios de telecomunicaciones, Claro. afectaciones también al transporte, tanto terrestre como aéreo, Ujú. y también hemos recibido algunos reportes de suspensión de algunos eventos masivos, que evidentemente también tienen que ver con derechos de los consumidores, Ejemplo, el Festival de la Canción de como Viña por del Mar. ejemplo el Festival de Viña del Mar. Claro. Y según, bueno, nosotros también hemos recibido información de que como está inestable, regresa la energía, vuelve, hay muchos artefactos del hogar que se han visto también afectados. Sí, Mm, efectivamente hay muchos artefactos que se ven afectados justamente por este tema de las alzas o bajas del voltaje. claro, Y evidentemente ahí existen posibilidades de ingresar los reclamos tanto en el portal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ya, la SEC, sec.cl, pero también lo pueden ingresar en el portal del CERNAC. claro. Como hay muchas instancias que están afectadas acá, ¿existe una única intervención en este sentido para hacer la denuncia? Sí, nosotros efectivamente, como este problema es de alcance nacional, Claro, nosotros debemos tener una solución que esté a la altura, ¿cierto?, de esta problemática. sí. Entonces, a diferencia de otro tipo de eventos, en este caso nosotros hemos desarrollado una solución que tiene que ver justamente con esta masividad. Ujú. Entonces, nosotros el problema lo estamos enfrentando en dos etapas. Ya. Una primera etapa que tiene que ver con, en el fondo, con la recolección de información, Ujú. tanto de los servicios que afectaron esta entrega, ¿cierto?, de suministro, pero también con la recolección de antecedentes de los consumidores, que es muy importante. Entonces, nosotros ya empezamos a enviar oficios Ujú. tanto a las empresas de suministro eléctrico de agua potable para que nos informen cuáles son las razones, Claro. ¿cierto?, el alcance, cuántas personas se vieron afectadas, todo lo que tiene que ver con esa información. Y paralelamente es muy importante que nuestros consumidores también puedan ir entregando, ingresando reclamos para que nosotros podamos ir recabando esa información. Una vez que tengamos toda esa información y también los informes técnicos, ¿cierto?, de los organismos competentes como de la SEC, podemos determinar cuál es la acción que vamos a seguir. En ese Ya. sentido, nosotros creemos que para este caso debemos proseguir con una acción de alcance, una acción colectiva de alcance nacional, sea este un procedimiento voluntario colectivo Ya. o mediante una demanda colectiva respecto de aquellas empresas, obviamente, que resulten responsables una vez que termine toda esta investigación. Claro. Ahí escuchaba precisamente el día de hoy una declaración del ministro de Energía, perdón, que puede ser, y hacía la similitud con la compensación que se logró luego del corte registrado en Santiago en el invierno del año pasado, en agosto del año pasado, que era 15 veces el valor de la energía. Claro, ahí hay Mm, una norma en la Ley General de Electricidad que establece esa compensación en el caso de que la afectación la produzcan empresas que se dediquen a la transmisión. En el segmento de la claro. electricidad usted Que es sabe que este está caso, ¿no? que es este caso Ya, justamente, porque acá tenemos tres segmentos. En ya, electricidad nosotros tenemos la generación, la claro. transmisión y la distribución, ¿cierto?, que son las que efectúan finalmente las Mm, empresas como CGE en el caso claro, de Antofagasta, claro. pero en este caso nosotros identificamos que, y las autoridades, bueno, están identificando que el problema se produjo a nivel de transmisión. Por eso Correcto. resultaría aplicable esa norma. Sin perjuicio de ello, también existe una norma muy relevante en la ley del consumidor, la ley 19.496, el artículo 25A, Ujú. que establece cuando estos cortes tengan una duración mayor a 4 horas, en definitiva, procede una indemnización de 10 veces el valor diario Ya. de ese tiempo, digamos, que se estuvo sin el suministro. Ya, y en este caso entonces hay que justificar que hubo un tiempo determinado del suministro, del corte de Nosotros esa suministro. información la cotejamos tanto con el informe que nos entrega la propia empresa, pero también con la información que nos entrega posteriormente la SEC. Ya, Entonces, ahí es muy importante que los consumidores ingresen sus reclamos, identifiquen cuánto fue el tiempo que tuvieron sin servicio ya, y en ese mismo reclamo, como nosotros hablamos ahora de un reclamo que va a ser unificado, digamos, claro, es que puedan ingresar en ese mismo reclamo cuál fue la afectación que tuvieron, por perfecto. ejemplo, tratándose del servicio de agua potable, cuál fue la afectación que tuvieron tratándose de un servicio de transporte o de Ya, telecomunicaciones. En ese mismo reclamo nos pueden indicar, por ejemplo, si es que vieron afectado algún artefacto eléctrico ujú, o si perdieron, por ejemplo, alimentos o medicamentos, porque también son claro. afectaciones que derivan de una interrupción injustificada del suministro eléctrico.
Claro, también afectación en cuanto a material. Hay muchos que trabajan en locales comerciales que tienen refrigeradores que mantienen alimentos y esos se vieron también afectados. Correcto. Ahí, don Eduardo, sí debemos hacer una Ya, distinción, porque en lo que respecta a las pymes, ya. el Servicio Nacional del Consumidor no tiene facultades para gestionar los reclamos. Perfecto, perfecto. No quiere decir que la ley del consumidor no les resulte aplicable, porque ellos también tienen el carácter de consumidor. Correcto. Pero a través de la ley del Estatuto PYME, ellos lo que pueden hacer es reclamar directamente con la empresa. Y si es que ese reclamo, digamos, no se gestiona correctamente o no les satisface la respuesta de la empresa, pueden recurrir directamente a los juzgados de policía local. Perfecto. Ahora, a través del CERNAC tiene la potestad, la fuerza, la potencia de poder enfrentar a una empresa de esta envergadura. Mire, ¿Es una, nosotros es una demanda nacional? a lo largo del tiempo nosotros hemos ido aumentando las facultades, ¿cierto? Ya. En algún momento nos otorgaron la facultad fiscalizadora y luego de las modificaciones del año 2019 nosotros hoy día tenemos la posibilidad, por ejemplo, de presentar estas demandas colectivas. Ya. Que la verdad, si nosotros tomamos como parámetro los cortes que ocurrieron en toda la zona central y zona sur, ¿cierto? Del año pasado, que lo Claro. recordaba usted, Sí. terminaron en algunos casos con importantes acuerdos a través de este procedimiento de los PVC, de los procedimientos voluntarios colectivos, Claro. y en otros casos con aquellas empresas que no quisieron participar de estos convenios, terminamos presentando las demandas colectivas que obviamente están Claro. siguiendo su curso, pero ya están presentadas y ya están obviamente corriendo en los tribunales. Claro. ¿La alianza con Conadecus sirve? Bueno, Conadecus obviamente es una institución, ¿cierto?, que representa a ciertos consumidores y evidentemente ellos muchas veces se hacen parte de las acciones que nosotros porque representamos. hemos visto en las últimas informaciones que sí se están haciendo parte. Exactamente, se están haciendo parte. Ahora, sí en algunos casos ellos, por ejemplo, no pueden participar como ocurre, por ejemplo, en los procedimientos voluntarios colectivos, porque Ya. estos son directamente realizados entre el CERNAC y las empresas. Ya. Ahora, en las demandas colectivas, perfectamente ellos se pueden hacer parte de estos procedimientos. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Dónde primero podemos hacer la denuncia? Ya, lo primero es que hay muchos consumidores que seguramente hoy día siguen afectados con algunos servicios, Claro. ¿cierto? Eléctricos, también Hasta esta servicios hora de no internet, sabemos de si hay telecomunicación. Correcto. agua, reposición completa Entonces del agua. nosotros disponemos hoy día de todos los canales para ingresar reclamos. Ya. En primer lugar tenemos el local presencial, digamos el canal presencial a través de nuestra oficina que está ubicada en pasaje Argomedo, ¿cierto? 269, Ujú. y nosotros estamos trabajando, hemos estado trabajando hoy día con normalidad, Claro. pero para aquellos que no se pueden desplazar y entendiendo también que pueden haber afectaciones en el transporte, lo ideal es que ingresen su reclamo a través del portal www.cernac.cl. Ya. También lo pueden hacer llamando gratuitamente al fono 800-700-100, que es nuestro call center. Ya. Ahí también le reciben el reclamo y se lo pueden ingresar. Si tiene alguna dificultad en otra comuna, también se puede acercar, por ejemplo, a alguna oficina del IPS, quienes también, de Chilatiende, quienes Ya. también le pueden recepcionar este reclamo. Es decir, las vías, por lo menos, para el ingreso de reclamo están todas. Ya. No hay que olvidar, y reitero que aquí lo importante es que al ingresar este reclamo, ellos puedan hacer referencia a todas las afectaciones que tuvieron con motivo de este apagón. ¿Cuánto puede durar un proceso desde que yo hago la denuncia, ya, de hago el proceso que me decía usted, hasta que tenga un resultado? Bueno, la gestión de reclamo, desde que usted ingresa el reclamo a nuestro portal, tiene una gestión íntegra de 18 días hábiles. Ya. Ese es el plazo máximo en que usted debiera ya tener una respuesta. Con esa respuesta, nosotros posteriormente evaluaremos cuáles son las acciones a seguir, Ya. teniendo obviamente como resultado cuál fue la respuesta que emitió la empresa o si es que la empresa, por ejemplo, no nos contestó. Ya. Se lo preguntaba porque quiero saber qué resultados han habido del corte de 5 días, 6 días que tuvimos de agua potable el año antepasado. Bueno, ese corte, el del año 2023, diciembre del 2023. Bueno, en esa oportunidad, nosotros, considerando, digamos, la afectación de la ciudad, ¿cierto?, que duró, como usted decía, 5 días, lo que nosotros definimos ahí fue, en esa oportunidad, fue la presentación de una demanda colectiva. Esa Correcto. demanda colectiva actualmente se encuentra en tramitación, Ya. está en la etapa que nosotros le llamamos conciliación, digamos, tratándose de procedimientos judiciales. No hay que olvidar, obviamente, que es un procedimiento civil Claro. de lato conocimiento que se tramita ante los tribunales ordinarios de justicia y estamos a la espera, en definitiva, de que tengamos la sentencia definitiva. Ahora, es muy probable que esa sentencia posteriormente, ¿cierto?, pueda ser objeto de algún recurso ante la Correcto. Corte de Apelaciones. Lo que tampoco evita es que durante el procedimiento a lo mejor se pueda alcanzar a lo mejor algún acuerdo con la empresa, pero es algo que está en tramitación. Claro.
Hago lo similar con esto, pero esto es más grande, porque estamos hablando desde Arica hasta los lagos. Este es mucho más grande y Claro. además que tenemos también otros servicios que se vieron afectados. Por lo Sí, tanto, claro. es muy probable que aquí existan diversas demandas colectivas contra diferentes empresas Sí. dependiendo de las regiones o incluso de las comunas. Porque no todas las empresas sanitarias, por ejemplo, funcionan en todas las regiones. Nosotros acá en Antofagasta tenemos Aguas Antofagasta, pero en Copiapó, por ejemplo, funciona Claro. otra empresa sanitaria. Por lo tanto, pueden haber diversas acciones. A lo mejor van a haber procedimientos voluntarios colectivos y en otro caso, que ellos no quieran participar, pueden haber evidentemente demandas Claro. colectivas. Ahora, también tenemos que pensar nosotros que muchas veces las empresas a lo mejor pueden generar las compensaciones de manera anticipada. Ujú. Por lo tanto, nosotros también damos esa posibilidad. Creemos que las empresas son profesionales, ¿cierto?, en la prestación del servicio y cuando existe una afectación y se determinan responsabilidades, lo lógico sería que ellos compensen de manera automática, tal como lo Claro. señala la ley, pero en caso de que eso no ocurra, obviamente estamos preparados nosotros para ejercer las acciones legales pertinentes. Fernando, repitamos la vía entonces por donde hacer esta denuncia. Bien, los reclamos entonces se pueden ingresar a través de nuestro portal www.cernac.cl, a través del call center, que es el fono gratuito 800-700-100, dirigiéndose presencialmente a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, y también pueden recibir estos reclamos en las oficinas de Chile Atiende, en las oficinas del IPS. Ya. Ya, es muy importante que al momento de ingresar el reclamo por afectación de electricidad, también lo puedan hacer por todas otras afectaciones que tuvieron con motivo del corte. Claro. Afectaciones en el servicio de agua potable, afectaciones en el servicio de transporte y afectaciones también en lo que respecta a servicio de telecomunicación. Lo nombrábamos minutos atrás del Festival de la Canción de Viña del Mar. Yo vi en el público varios antofagastinos que me imagino que ayer también se quedaron con cuello con esto. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que las empresas evidentemente modificaron estas fechas, ¿cierto? La jornada del día de ayer que se Claro. suspendió, ahora eso se suspendió también porque había un estado de excepción. Por lo Correcto. tanto, ¿cierto? Sí, había un- Podríamos discutir luego la responsabilidad de cada uno y otro. Entiendo que se reprogramó para el día sábado, si es que no me equivoco, y le está ofreciendo a aquellas personas que ya no pueden asistir a esa jornada la devolución del dinero. Ya. Ahora, ahí no termina la compensación eventual que nosotros entendemos, porque podrían haber otros perjuicios. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel consumidor, como usted decía, que viajó de Antofagasta exclusivamente a ver ese show en el Correcto. Festival de Viña y tuvo que pagar transporte Pasó, aéreo y claro. tuvo que también pagar alojamiento? En ese sentido, nosotros entendemos que si esta suspensión existe responsabilidad de alguna empresa, evidentemente tiene que compensar por aquellos perjuicios O causados. sea, esta compensación se puede escalar hasta la generadora del conflicto. Por supuesto. Ya. Si le devuelven, por ejemplo, el dinero de la entrada Claro. y la empresa entiende que con eso es suficiente, el consumidor es libre de determinar que existen otros perjuicios y por lo tanto ingresar el reclamo igualmente con nosotros para que nosotros lo traslademos al proveedor. ¿Qué se estila en cuanto a compensación de este tipo de conflictos? Bueno, como quizás parámetro, nosotros en el corte que existió en la zona central y Claro. se determinamos montos bastante relevantes. De hecho, solamente por el hecho de la gestión del reclamo, es decir, el costo del reclamo, se calculó una indemnización adicional de 11.000 pesos para aquellas personas que perdieron, por ejemplo, alimentos y medicamentos. Se estableció una indemnización adicional de 18.000 pesos. Eso es adicional al monto diario del tiempo en que ellos estuvieron sin suministro. Por Claro. lo tanto, ahí está la importancia de ingresar los reclamos en lo que respecta, por ejemplo, a la quema de artefactos y en lo que respecta también a posibles deterioros, digamos, de alimentos que uno pudiera tener en su refrigerador. Claro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a este tema, a cómo se va a ir desarrollando. Estamos recién fresquitos, llevamos un día con este tipo de problemas que se vivieron en todo nuestro país. Exacto, esperamos que se solucione a la brevedad y bueno, vamos a estar nosotros también informando a través de nuestro portal seguramente cómo van a ser las acciones futuras que vamos a iniciar con el motivo de estos cortes masivos. Fernando, antes de irnos, ustedes están llevando un caso ahora relacionado con una financiera ya que operaba en el norte de nuestro país. ¿Cómo va esa situación? Sí, nosotros la semana anterior presentamos una demanda colectiva en contra de dos financieras, que es Emprenor y Emprenor, porque detectamos que existían graves afectaciones en el otorgamiento de créditos, que ellos indican que son créditos de consumo con cláusula de garantía general hipotecaria. Nosotros entendemos que son créditos hipotecarios y existen una diversa cantidad de cláusulas abusivas y falta a los deberes de información. Y estas demandas buscan que el tribunal declare primero que existen estas conductas infraccionales, que existen cláusulas abusivas y que en definitiva estos contratos sean adecuados a lo que corresponde. ¿Cuántos consumidores, cuántos usuarios están afectados aquí en el... Nosotros, dentro de la investigación exhaustiva que llevamos, pudimos analizar cerca de 2.700 operaciones. Wow. Finalmente, en todo caso, es el tribunal quien debe determinar cuál es el alcance con su sentencia
porque existe un efecto de universalidad. Nosotros hacemos la investigación, ponemos los antecedentes en manos del tribunal, pero finalmente también los consumidores, por ejemplo, pueden hacerse parte de este procedimiento y es el tribunal quien en definitiva deberá determinar cuál es el alcance de la sentencia. Perfecto. Vamos a estar atentos también a eso. Fernando Sepúlveda, muchas gracias Muchas por gracias, minuto. que esté muy bien. Que esté muy bien. Nos acompañó el director regional del CERNAC. Hacemos pausa, ya retornamos. Quédese ahí.